Lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Primero, después de que Alemania perdiera el conflicto en la Primera Guerra Mundial, tuvo que pagar monetariamente todos los daños que había realizado en los países afectados, además de que tuvo que devolver los territorios que había dominado durante este tiempo, según el Tratado de Versalles, firmado en 1919 en el Salón de los Espejos francés. Este tratado indicó que Alemania tuvo que pagar todo lo que había conquistado durante la Primera Guerra Mundial, devolver todo lo injustamente tomado. Por esto, Alemania quedó endeudada y llegó a entrar a una crisis, en donde no podía levantarse, hasta que en 1920 un partido propuso devolverle la brilleza a Alemania, el brillo a Alemania, y devolverle todo el poder que había perdido durante la Primera Guerra Mundial. Ese partido era el Partido Nacional Socialista, más conocido como el Partido Nazi, liderado principalmente por Adolf Hitler. Hitler tenía el pensamiento de que Alemania había sido vilmente humillada durante la Primera Guerra Mundial y de que Alemania debía mantener otra vez ese poder que había mantenido desde el inicio. Hitler repudiaba en la manera que Alemania perdió la Primera Guerra Mundial. Tenía un resentimiento hacia los Estados Unidos. Pero no solo Alemania estaba en caos. Otros países, incluyendo países que habían ayudado a ganar la Primera Guerra Mundial, así como Italia y Japón, tenían problemas. Al momento del Tratado de Versalles, estos países no tuvieron lo que ellos deseaban, las tierras que ellos querían obtener. Así que en 1936, Italia, Alemania y lo que sería Japón se unieron para poder lograr el eje de Berlín, Roma y Tokio. Este eje estaba conformado por los tres que tenían un mismo fin. Alemania lo que quería hacer era volver a dominar territorios y recuperar esa humillación que supuestamente habían perdido durante la Primera Guerra Mundial. Japón lo que quería era extenderse en lo que sería Asia y dominar territorios de este. Italia lo que quería era lo mismo, solo que expandirse al norte de África. En Italia estaba naciendo un movimiento inspirado por el nazismo por Hitler. Este partido que proponía también que Italia debía crecer y no conformarse con lo que había recibido, el Partido Nacional Fascista propuso que Italia volviera a los tiempos anteriores. Liderado por Benito Mussolini, llevó a Italia a tiempos en los que supuestamente eran dorados. Japón estuvo muy influenciado por el fascismo que estaba sucediendo en Italia. Luego de formar este eje, Alemania firmó un tratado de no agresión con la URSS. Este tratado decía de que ninguno de estos dos países podía atacarse entre sí, así evitando conflictos, pero ninguno de estos países podía ayudar al enemigo del otro. Tampoco podía ayudar al enemigo del otro. Luego de este tratado, un tratado que luego Hitler rompería en 1941, luego de eso, días después, Alemania atacó Polonia, por lo cual esto fue la causa de la Segunda Guerra Mundial. Luego del ataque a Polonia, Alemania empezó a expandirse por toda Europa, junto con Italia y con Japón, que estaban conjugados con Alemania. Estos empezaron a dominar todo lo que ellos habían propuesto, parte de África, Europa y en Asia. Esta guerra, por lo general, muchos piensan que fue solo europea, pero fue literalmente mundial, ya que participó Japón, un país asiático, y Estados Unidos, un país americano. Hablando de Estados Unidos, ¿por qué entró a la guerra y en qué bando estaba? Primero, antes de eso,
debemos saber de que existió un equipo llamado el equipo de los aliados, el cual la función era evitar que el eje de Roma, Berlín y Tokio se expandiera más de lo que ya estaba haciendo por toda Europa y dominando injustamente. El fin de era eso, evitar que toda Europa fuera dominada por este eje. Pero le faltaba un integrante, que fue Estados Unidos, que se unió años después por un ataque de Tokio hacia la base hawaiana de Pearl Harbor de Estados Unidos. Estados Unidos se enojó y fue así como entró en la guerra en el bando de los aliados. Hitler estaba creciendo rápidamente, ya que tenía un gran apoyo de todas las personas que lo admiraban y apoyaban. Pero Hitler no estaba solo. Hitler tenía el apoyo de Mussolini y de las tropas japonesas, que le estaban enviando para conquistar varias zonas de Europa y Asia. Pero eso no quedó ahí. ¿Cómo fue la caída de Hitler? La caída de Hitler fue corta, porque fue en poco tiempo, fue rápida realmente, y fue por malas estrategias que planificó Hitler. Primero que todo, Hitler hizo varios ataques fallidos. Como un ejemplo, cuando quiso atacar a la URSS, cuando les dije que Hitler rompió este pacto de no agresión, trató de atacar a Rusia, pero en esos años Rusia estaba en un invierno. En ese tiempo Rusia estaba en invierno, un infierno crudo, el cual mató a muchos de sus tropas. Esto fue una de las primeras caídas de Alemania, lo cual hizo una ventaja en el bando de los aliados. Mientras las tropas de Hitler estaban cayendo poco a poco, estaban en declinencia, Japón se estaba fortaleciendo, estaba empezando a tener lo que se había propuesto. Pero no todo era bueno, ya que el poder de Mussolini iba hacia abajo. La gente ya no quería a Mussolini, ya no opinaba bien acerca del fascismo. Así que años después el fascismo cae. Italia ya no quiere un fascismo, por lo cual encarcelan a Mussolini, luego lo liberan y al final Mussolini es ejecutado. Luego de ser ejecutado, Hitler, al enterarse, piensa que no quiere morir como Mussolini. Otro ataque fallido de Hitler fue el día D. Cuando Alemania ya tenía control de Francia, las tropas estadounidenses y las tropas aliadas que tenía fueron a atacar para volver a tener el poder. Y las buenas estrategias que tuvo Estados Unidos y las tropas aliadas hicieron que el bando aliado volviera a tener el control de Francia y Francia volviera a lo que era anteriormente. Muchas tropas estadounidenses y así como alemanas perdieron la vida en ese día. Hitler estaba en graves problemas, pues Alemania estaba empezando a no creer en él y pensaba que era un fraude. Además de que luego de eso, las tropas aliadas fueron a invadir Alemania, por lo cual Hitler no tuvo otra opción y, como todo nazi, cuando se siente atrapado, se suicidó. Pero antes de hacerlo no lo hizo tan sencillo. Recordó que lo que le había pasado a Mussolini fue horrible, pues después de haberlo ejecutado, llevaron a Mussolini por todas las calles desnudo para que la gente lo viera con un repudio y así como una muestra de deshonestidad, de que ya no lo querían, una muestra de humillación. Así que Hitler decidió suicidarse, pero buscó la forma de hacer que su cuerpo nunca fuera encontrado. Esto ha sido fuente de muchas teorías de que pudo haber estado vivo después de eso, pero fueron encontrados sus restos después. Hitler se suicida y esto da fin al líder del partido nazi, por lo cual Alemania cae totalmente. Hitler cometió muchos errores. Primero, el holocausto judío, que causó la muerte de muchos judíos
la captura de homosexuales, la captura de comunistas. Hitler tenía odio con todas las personas, pero ese odio terminó acabándolo a él mismo y a su país, llevándolo con él. Luego de eso, la guerra en Europa había terminado en cierta forma. Alemania había caído, Italia había caído, pero aún faltaba Japón. Japón era un contrincante muy fuerte, pero Estados Unidos, por la sed de venganza o por cualquier otra excusa, decidió no complicársela y mandó 2 bombas nucleares hacia Hiroshima y Nagasaki, destruyendo muchas zonas de ese país y matando a miles de personas. Japón no tuvo más que rendirse y así darle paso a los aliados a reconstruir el mundo. Y así fue como terminó la Segunda Guerra Mundial. Todo comenzó por el odio y la ambición, cosas que causaron su propio fin. El odio de Hitler por los judíos, por los comunistas, por los homosexuales, por los bandos ganadores de la Primera Guerra Mundial, hicieron que Hitler cayera e hiciera a su país hacia atrás. Alemania y partes de Europa creyeron en él, pero Hitler no logró cumplir lo que él quería, y de todos modos, si lo hubiera cumplido, hubiera hecho estragos en todo el mundo. Mussolini tenía deseos de poder, tenía ambiciones de recuperar lo que era Italia y también quería extender su territorio, pero no pudo hacer ninguna de las dos. Y Japón pensó que estando con 2 aliados muy poderosos podría lograr algo, pero estos aliados eran tan poderosos que terminaron destruyéndose a sí mismos y Japón terminó aprovechándose, pero no contó con el ataque de Estados Unidos hacia ellos. Y así terminó la Segunda